Metanoia gerencial. El genoma humano, desde la perspectiva de los test psicométricos corporativos, es de gran importancia para la aplicación de las pruebas psicológicas en las organizaciones, factor humano, elemento medular para el desarrollo de las estrategias organizacionales. Existe en la actualidad un entramado en las corporaciones y el escenario neuroambiental con su construcción de realidades subjetivas de todas las personas que hacen vida en ella. En el siglo pasado, es decir, décadas de los 70, 80 y 90, en el cual fui testigo de sección experiencial por desarrollar el rol de jefe de nómina, jefe de relaciones industriales y posteriormente como gerente de relaciones industriales. Los test psicométricos tenían una importancia fundamental en el proceso de reclutamiento. Nos permitía una interpretación de ciertos aspectos conductuales, de pensamientos y ejecución en el contexto de interacción de un ambiente que le proporcionaba a las organizaciones un lenguaje corporativo. Predominaban las pruebas de conocimiento. En referencia, aplicábamos unas pruebas a los candidatos que se postulaban como gerente de contabilidad de nuestra empresa, planteándoles unas 10 operaciones comerciales y ellos debían realizar los asientos contables para así elaborar un balance de comprobación por sumas y por saldos. En este proceso de selección, los test debían ser autorizados y aplicados por psicólogos industriales, citados así para el momento, expertos de la vida laboral, para que tuviesen confiabilidad en su requerimiento específico. No bastaba con ser psicólogos para validarlos. El verdadero conocimiento es solo si se valida. Con titulaciones académicas sin experticia en el área específica no funcionará nunca. Nosotros, seguidamente, voy a exponer una de tantas experiencias vividas con respecto al tema, de los 38 años en el área de gestión del capital humano y su línea del tiempo, partiendo con llamarse industriología, posteriormente relaciones industriales, la denominación tradicional de los recursos humanos, que tiene su génesis en la era industrial, cuando las organizaciones eran reconocidas como un conjunto de recursos, tales como financieros, humanos, mercadológicos, materiales y tecnológicos, utilizados para alcanzar su propósito, lo que colocaba a las organizaciones en un contexto físico y concreto, una verdadera pared estructurada de bloques y de manera mecánica. Es decir, las personas se consideraban recursos, una de las situaciones que debía ajustarse de manera estandarizada, no hecho de esa manera. En consecuencia, los recursos eran vistos como las personas como recursos, inertes, sujetos estáticos, pasivos, sin sentimiento, sin alma, sin inteligencia, sin imaginación, lo que conllevó su dimensión que solo existiera en el proceso productivo, es decir, en la productividad, en la elaboración de un producto. Todo este fundamento para la era vivenciada presentaba los diversos síndromes que no eran canalizados como lo podemos hacer hoy en día: pulsiones somáticas, riesgos psicosociales, síndrome de burnout, el burnout, alexitimia, entre otras muchísimas de importancia para el riesgo laboral. Seguidamente, para la época se intentaba observar que las personas deben ser consideradas como humanos con recursos, y con ese cambio de enfoque más humanístico se le promueve a denominar a la gestión de personas administración de personal, pasando a recursos humanos, superando las expectativas y compromisos de la persona que posee un talento y potencial que debía ser aprovechado como un aliado estratégico de la corporación, hasta llevarlo a una escala superior como gestor de capital humano, capital intelectual, gestor de desarrollo corporativo, y aterrizarlo en el propósito del ser humano con la aparición de los jefes, es decir, gestores emocionales, fomentando empresas saludables. Esta perspectiva origina la muerte súbita del jefe taylorista de la organización piramidal, donde las personas en el siglo XXI están exigiendo líderes con corazón, humanización, es decir, con alto grado de caricias positivas y resonantes. Retomando los test psicométricos, de tanto aplicar pruebas a los ingresos de personas en las organizaciones, obteniendo los resultados nefastos del momento, invité a mi equipo que me acompañaba en el departamento de relaciones industriales a lo siguiente. Aplicando las pruebas en la década de los 80, mi asistente filtraba los currículum bits e iniciaba el proceso normal. Llegó el momento en una de las fases de depurar perfiles adecuados y así empezar a hacer las entrevistas de rigor. El caso fue que ella deja por fuera a un postulante por inestabilidad presentada.
ya que hacemos una línea del tiempo del background de los preseleccionados, es decir, para revisar su coherencia. Como la política nuestra era manejar mínimo 6 currículum bits para iniciar el proceso de entrevista, la invité a realizar una metamorfosis del proceso, retando los resultados con un posible error en la selección. Así que entrevisté al mencionado inestable, que fue excluido por las pruebas psicométricas aplicadas, que en ese momento era el WARDEC, que quería valoración psicológica, las pruebas 16PF, que era la de personalidad, para ver cuáles son las reacciones de este candidato a situaciones presentadas en un espacio de influencia. Y por supuesto, algo que no podía faltar para la época, el razonamiento matemático, viendo todas las métricas, por supuesto. En la entrevista me pude percatar que a medida que avanzaba, me adentraba en las interpretaciones, miradas, observaciones del aspirante, que las pruebas dejaban un gap demasiado amplio. De todas maneras, son aproximaciones y no realidades, sino tendencias. Pero eliminaba sin atenuantes al candidato. Así que el entrevistado se desnudaba en su pensamiento, emociones y acciones. Hasta ese momento fui creando mi realidad del sujeto, que no le habían configurado en su ADN que él poseía todos los recursos para lo cual nacemos todas las personas, y era cuestión de aplicar las 3C: creer para crear, crear para crecer, para obtener los resultados exponenciales que todos estamos esperando de esa persona llamada aliado estratégico asociado en la organización. Mi desafío en el momento, año 1988, era demostrar algo para nosotros novísimo, como el cargo de mención era un supervisor de contabilidad con las competencias de gerente de contabilidad. En un corto plazo se envió a los 4 candidatos a sus respectivas entrevistas con el director de finanzas de la empresa, después de relaciones industriales hacer todo su proceso. Me dejan a mí la responsabilidad de escoger y no dudé en seleccionar al inestable. Sorpresa para mí que desde ese proceso de onboarding él tenía una disposición total en su proceso. Todas las mañanas al llegar a la empresa y antes de ir a mi oficina, pasaba primero por los 5 pisos de la empresa para estimular y conocer cómo se sentía ese día y estimular su participación activa. Este inconsciente se conservó en la empresa como gerente de contabilidad y finanzas por espacio de 15 años de manera ascendente, ya que el año fue ascendido. Con ello quedó demostrado lo que inició en la década de los 90, que cambia una perspectiva de las relaciones industriales en las grandes corporaciones para ponderar a la parte emocional y habilidades comunicativas, y con un gran desempeño solidario de equipos de trabajo, y no verlos solamente como un conocimiento, como un producto. Es por ello que haber estado haciendo vida en las organizaciones en ambos siglos, siglo XX y siglo XXI, sugiero orientar el proceso de conocimiento de las personas en el proceso de admisión, aplicando pruebas que nos aproximen al objeto corporativo, alineando la misión, visión, principios y valores individuales en las organizaciones, con pruebas que nos den los resultados más poderosos, biopsiconeuroemocionales, dejando atrás una etapa de grandes castraciones de talento y potencial, creyendo que las personas solo son conocimiento y es un producto, dejando hacia un lado el desarrollo sostenible para profundizar el desarrollo sustentable. Estos tests psicométricos que estoy recomendando los hemos aplicado por más de 40 años en las organizaciones en niveles internacionales. Estresores laborales, resistencia a la fatiga, el TORI, que enfoca en el nivel de confianza, el NEGO, que es el test de negociación y de habilidades, el DIS y el CLEAR son utilizadas por el 90% de las organizaciones en México, el MOS, capacidad de adaptación en el escenario social, el Balanti, que es determinar valores y antivalores del candidato, Enneagrama, que evalúa la situación de las 9 personalidades que nosotros en forma combinada pudiésemos tener, el LIFO, que es el estilo gerencial, habilidades gerenciales particulares en la toma de decisiones, la ventana de Johari, capacidad y de reconocer aspectos de sí mismo y de los otros. Determan Merrill evalúa la inteligencia a través de las 6 áreas. El GAC, cuestionario de autoconcepto, test de apreciación de vendedores, evaluación de capacidad de juicio y valor potencial de los sujetos para la actividad de la venta, inteligencias múltiples y emocionales. El SABIT es un test potente de personalidad sobre los valores, intereses y liderazgo en el trabajo en equipos de alto rendimiento. Es por ello que nosotros desde Metanoia Gerencial estamos invitando a todos los
gestores de capital humano a mantenerse alineados con estas sugerencias, porque de verdad que nos han dado muchísimas lecciones y reflexiones en forma positiva al cambio o la disrupción que estamos necesitando en las organizaciones desde el capital humano en la sociedad del siglo XXI.